Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento que estés viendo este video. Bienvenidos a un nuevo video de este canal, Teología Arminiano Wesleyana del Nazareno. Bueno, antes de empezar este video quiero pedir pero miles de disculpas por la tardanza en subir otro video, ya que mis variadas ocupaciones se han antepuesto ante esta tarea que a mí me es grata de poder exponer lo que siento acerca de la teología bíblica, la teología cristiana y mi amada teología arminiano-wesleyana. Pero bueno, soy pastor y trabajo secularmente, además soy profesor de seminario y un montón de cosas más, así que soy papá, esposo y tengo un montón de cosas, pero para mí es grato poder tener un tiempo para exponer lo que bueno, en este caso lo que dice la palabra de Dios, poder explicar lo que dice la palabra de Dios desde una perspectiva bíblica. Y en esta oportunidad lo que vamos a ver es la comparación a través de una exégesis, quizás no tan extensa, pero vamos a tratar de que sea una exégesis profunda acerca de dos pasajes que han estado en controversia en cuanto al tema del arrebatamiento de la iglesia, porque entendemos que uno de estos pasajes, el que está aquí ahí abajo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 16, 17, es uno de los pasajes emblemáticos acerca de esta doctrina maravillosa que todos los cristianos tenemos y que nos da esperanza, que es que Cristo vendrá otra vez y se llevará a su iglesia y los muertos en Cristo han de resucitar y los que estemos vivos hemos de ser arrebatados. Ahora, siempre la controversia ha sido en qué momento sucederá esto. Y por lo menos hay de por sí cuatro posturas escatológicas generales y también tenemos tres posturas específicas dentro de esas cuatro posturas escatológicas generales acerca del momento del rapto o del arrebatamiento de la iglesia. Por ejemplo, de las cuatro tenemos las posturas premilenialistas, de las cuales tres de esas posturas tienen la perspectiva acerca del arrebatamiento de la iglesia que ocurrirá al final cuando Cristo regrese otra vez de forma definitiva. Para los premilenialistas históricos y para los premilenialistas dispensacionales, entre los cuales me encuentro, entendemos que eso ocurrirá antes del establecimiento de un reino milenial sobre la tierra. Y para los postmilenialistas y los amilenialistas ocurrirá al final, antes de que se dé el juicio final y eh, la apertura del cielo para todo aquel que en Cristo ha creído, ¿no? Entonces, de esas cuatro, tres dicen que es al final. De las tres, solo dos creen en un reino sobre la tierra. Y de las tres, solo una, el premilenialismo dispensacional, postula que ocurrirá antes de la gran tribulación. Pero también hay, no solo está al final, cuando Cristo venga, o antes de la tribulación desde el dispensacionalismo, sino también están los mid-tribulacionales que tratan de entender aún de forma más literal el Apocalipsis y proponen que el arrebatamiento de la iglesia ocurrirá a la mitad de la septuagésima semana de Daniel, capítulo 9, 26 y 27, ¿sí? Entonces, tenemos varias posturas acerca de eso. Lo que hoy vamos a enfocarnos, o lo que vamos a enfocar, perdón, en este
video es desde la Biblia, a través de una comparación exegética, vamos a ver los dos pasajes que son los caballitos de batalla de todas las posturas. Por ejemplo, tenemos 1 Tesalonicenses 4, 16, 17, que no es solo el caballito de batalla de la postura premilenialista, sino que todos, perdón, pretribulacionistas, sino que todas las posturas creen acerca del arrebatamiento de la iglesia. Pero el texto de Mateo 24:31, muchos post-tribulacionistas dicen que es, en principio, es una evidencia clara que reveló nuestro Señor Jesucristo que el arrebatamiento de la iglesia ocurrirá al final cuando Él venga otra vez. Y que también Mateo 24:31 trata o enfoca lo mismo que Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del 16 al 17. Así que vamos a trabajar desde una hermenéutica bíblica enfocada en la comparación y el análisis de estos dos textos. ¿Sí? No nos vamos a enfocar en las posturas, sino que vamos a enfocarnos o profundizar en los textos, porque así es como se debe hacer teología, así es como debe hacerse un buen desarrollo doctrinal, yendo a las escrituras. Así que quiero que lo podamos compartir y si estás de acuerdo, por favor, poné ahí un like y tu comentario, tu parecer. Y si no estás de acuerdo, también poné tu like o tu dislike y tu comentario y tu parecer en contra, siempre con respeto y en comunión de hermanos. Porque podemos pensar distinto, pero no por eso podemos estar separados o no por eso podemos condenarnos los unos a los otros, porque nuestra creencia común es que Cristo volverá otra vez y Él arrebatará a su remanente para estar para siempre con Él. ¿Sí? Así que vamos a comenzar, vamos a leer los textos porque toda exégesis bíblica implica basarnos exclusivamente en los textos bíblicos y en lo que dice su significado y su contexto, y es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a ver, vamos a tratar de contestar esta pregunta que tenemos acá, que si Mateo 24:31 trata el mismo tema que Primera de Tesalonicenses 4 del 16 al 17. Esta va a ser la pregunta a contestar por medio de este análisis exegético. Bien, comencemos. Vamos a leer los textos. Esperen que estamos un poquito lagueados. Vamos a leer los textos. Mateo 24:31. Sí, tenemos allí el texto bíblico. Mateo 24:31. Dice así la escritura. Yo lo voy a leer de acá. Dice, y enviará a sus ángeles con gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo a otro de los cielos. O sea, acá está hablando de el contexto, ¿sí? General, después vamos a incidir en ese contexto, pero ahora vamos a presentar el contexto general de este pasaje que está hablando de su segunda venida, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y también tenemos el texto de Primera de Tesalonicenses, capítulo
4 del 16 al 17 y leemos, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Después nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados simultáneamente con ellos en las nubes al encuentro con el Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Ahora, para entender si realmente estos dos textos hablan del mismo tema, tenemos que entender el contexto de cada uno de estos textos. Por eso vamos a comenzar con el contexto de Mateo 24, verso 31. Y es obvio que tenemos que situar a Mateo 24 en ese sermón que registraron los sinópticos, los evangelistas sinópticos Mateo, Marcos y Lucas acerca de eh, los eventos futuros relacionados con la caída de Jerusalén, la destrucción del templo y el regreso del Mesías a la tierra, el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Este es el contexto en el que se sitúa el texto de Mateo 24:31. En este contexto, Jesús describe calamidades, persecuciones y la necesidad de estar vigilantes y preparados. Vamos a encontrar muchas señales que están alrededor del evento principal del texto de Mateo 24, que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a encontrar señales eh, en plagas y cosas que han de ocurrir sobre la tierra y también vamos a encontrar movimientos de reinos, de reyes, la aparición de falsos maestros, de falsos profetas, etcétera, ¿sí? Entonces, una de las cosas que vamos a tener en cuenta es que va a haber o hay muchas señales y que el Señor Jesús ha apuntado en su texto, perdón, en su mensaje a llamar a los discípulos de origen judío a estar vigilantes y preparados. También tenemos la referencia a ángeles y a la trompeta que se conecta con con la tradición judía sobre la llegada del Mesías y la instalación del reino, lo que hace que este versículo resuene muy profundamente en la mente de los oyentes de su época, ¿sí? Porque Jesús le está hablando a esa generación y proyectando el mensaje escatológico que iba o que tiene como centro la caída de Jerusalén en su segundo horizonte hacia su segunda venida, hacia la venida definitiva del reino de Dios, ¿no? Y tenemos estos elementos que no debemos descuidar en nuestro análisis, que son los ángeles y la trompeta, dice la versión BTX, la gran trompeta. Vamos a trabajar un poco más adelante con estos elementos. Ahora vamos al contexto de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16 y 17. Ahora, esta epístola fue escrita por el apóstol Pablo alrededor del año 50 y se considera como una de las primeras epístolas del Nuevo Testamento. La iglesia en Tesalónica estaba compuesta con creyentes que estaban enfrentando persecuciones y bastantes dudas sobre el papel de sus hermanos y seres queridos fallecidos en el contexto de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pablo había recibido noticias de que algunos en la comunidad estaban preocupados por los que habían muerto antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces acá tenemos un contexto muy específico
y diferente al de Mateo 24:31. El contexto de Primera de Tesalonicenses 4, del 16 al 17, apunta a la consolación de la iglesia en el evento de la venida de nuestro Señor Jesucristo por causa de aquellos hermanos que ya habían partido, que ya habían dejado este mundo y que ellos estaban preocupados que si ellos iban a preceder o no la venida del Señor, si ellos iban a tener una parte en la venida del Señor, ¿no? Por eso quiere aclarar el apóstol Pablo esta situación y asegurarles que la muerte estaba vencida, que no tenía la última palabra. Y ese es el mensaje fundamental que va más allá de la discusión de cuándo ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia, si al final, si al principio, si en el medio. El mensaje principal eh, que Pablo dejó por medio de el texto este que tenemos nosotros alcance es para que nosotros sepamos que la muerte está vencida y que incluso las cosas de esta vida han de ser superadas por el poder sobrenatural de Dios, el poder del Espíritu Santo, porque dice el apóstol Pablo en Romanos que aquel que levantó a Cristo de entre los muertos, es decir, el Espíritu Santo, él mismo vivificará nuestros cuerpos mortales, ¿no? Entonces, ese es el contexto en el que se desarrolla Primera de Tesalonicenses 4 del 16 al 17. No es un mensaje escatológico, es un mensaje eclesiológico, es un mensaje de consolación, pero también nos da mucha información acerca de este evento que Pablo trata en otras partes de sus cartas, ¿sí? Como en 1 Corintios 15, ¿sí? Trata este evento de el encuentro del Señor con la iglesia en el contexto. 1 Corintios 15 le llama la trompeta final, después lo vamos a ver casi a lo último de este video, lo llama la trompeta final, en donde los muertos en Cristo resucitarán en un abrir y cerrar de ojos y los que estemos vivos seremos transformados, ¿no? Y eso está unido a lo que dice acá, o lo que le dijo Pablo a los tesalonicenses, que los creyentes serán arrebatados. Bien. Vamos a ver las similitudes, porque hay muchas similitudes entre Mateo 24:31 y Primera de Tesalonicenses 4 del 16 al 17. Y obviamente los hermanos que apoyan la postura de que la iglesia será arrebatada al final, no dudan en afirmar que Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del 16 al 17 dice lo mismo que dijo Jesús y que está registrado en Mateo 24:31. No solo dice lo mismo, sino que se ubica en el mismo contexto, en el mismo tiempo, en la misma ocasión. Vamos a ver si eso es lo que nos dicen los textos. Yo no le voy a agregar nada a los textos. Lo que estamos haciendo es exégesis pura y dura de la Biblia. Estamos yendo a los textos y usando las reglas exegéticas y hermenéuticas que nos ayudan a entender eh, la doctrina bíblica. Y con lo que estamos tratando es con doctrina bíblica. La primera similitud entre los dos pasajes es que nuestro Señor Jesucristo es el protagonista de los dos pasajes y todo se da en el contexto de su segunda venida. Nuestro Señor es el protagonista del pasaje y se da en el contexto de su segunda venida. Em, la segunda similitud es que este
tanto el recogimiento que se ve en Mateo 24:31 como el arrebatamiento y la resurrección que se ve en Primera de Tesalonicenses son o se dan al son de una trompeta, ¿sí? Entonces tenemos el sonar de una gran trompeta en Mateo 24:31 y de una trompeta o a la voz, al son de una trompeta o de varias en Primera Tesalonicenses capítulo 4 del 16 al 17. La tercera similitud es la presencia de las nubes desde donde viene el Señor, ¿no? El Señor viene en las nubes en Mateo 24 y el Señor está ahí en las nubes esperando el encuentro con la iglesia, tanto muerta como viva, que los muertos serán resucitados y los vivos transformados y arrebatados. Y la cuarta es la presencia de ángeles, ¿sí? En Mateo 24:31 tiene una gran preponderancia la presencia de los ángeles y en Primera de Tesalonicenses se hace una mención que da a entender la presencia de los ángeles, pero después vamos a estudiar esa mención con más detalle. Ahora, vamos a ver, como vimos, hay muchas similitudes. Vamos a ver ahora las diferencias. Las diferencias entre Mateo 24:31 y 1 Tesalonicenses 4:16 al 17. La primera es el propósito de los eventos. Ya de primera vemos una diferencia clave, tienen propósitos distintos. El texto de Primera Tesalonicenses 4 describe el encuentro del Señor con la iglesia, tanto los muertos resucitados con los vivos en las nubes, y que la iglesia pueda estar siempre con el Señor. No se expresa ni siquiera implícitamente descenso alguno del Señor. Es decir, que el cuadro que nos muestra la, el texto de 1 Tesalonicenses 4:16 es a Cristo en las nubes, allí, los muertos en Cristo resucitados y simultáneamente tanto los muertos como los vivos arrebatados y encontrándose con el Señor en las nubes. Ese es el cuadro que tenemos allí y el propósito que se ve o se da con evidencia clara de encontrarse el Señor con la iglesia, tanto con los muertos que son resucitados como con los que viven. Y obviamente, antes de relacionarlo con Mateo 24:31, este texto está mucho más relacionado con Juan capítulo 14, versos 1 al 3 que ya hemos analizado y profundizado en otro video. Sí, pero lo voy a leer para que lo tengamos en mente. Juan 14, del 1 al 3 dice así la palabra del Señor. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si no os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y cuando me vaya y os prepare lugar, vengo otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aleluya. Entonces, este encuentro del Señor, donde dice en Juan que Él toma a sus discípulos y Pablo dice que Él arrebatará a su iglesia, es exactamente lo mismo y vemos los mismos propósitos. Ahora, la reunión con los escogidos en Mateo 24 está relacionada no con el encuentro en el aire con el Señor, sino el descenso del Señor Jesús a la tierra, el descenso literal con juicios que van a preceder ese descenso. Bien, la segunda diferencia son las señales que envuelven a cada evento.
En el contexto de Mateo 24:31 se mencionan distintas señales que anteceden el evento de la reunión de los escogidos. En el pasaje de Tesalonicenses no hay ninguna señal antes o después de la resurrección de los muertos y el arrebatamiento de la iglesia. Como ya vimos, en Mateo 24:31, en su contexto tenemos señales en los cielos, señales en la tierra, señales angelicales, señales en el contexto de sonidos extraños, etcétera. Muchas señales. Ahora, en el pasaje de Tesalonicenses no hay ninguna señal que antecede eh, eh, o viene después de el evento de la resurrección de los muertos en Cristo y el arrebatamiento de la iglesia. Una tercera diferencia es la mención de los ángeles en los dos pasajes. En el pasaje de Tesalonicenses solo se menciona a un solo tipo de ángel, es decir, a un arcángel o jefe de ángeles. Eso no implica que los ángeles de Dios no lo van a acompañar en ese momento. Implícitamente se deduce que sí, que van a estar, pero el texto explícitamente no menciona, como lo hace Mateo 24:31, ni la presencia explícita ni la acción explícita de los ángeles. Ahora, obviamente en el texto de Tesalonicenses no aclara si este arcángel estará en persona y hará notar su voz o si se lo menciona como para dar fuerza a el propósito del Señor con voz autoritativa, con voz de un jefe para decir que los muertos en Cristo resuciten y la iglesia vaya a su encuentro, ¿sí? Hemos hecho un video que utiliza mucho este texto para decir que Jesús es el arcángel Miguel, pero obviamente el texto no expresa esa afirmación teológica. Por el contexto del pasaje nos lleva a esta conclusión de que eh, la mención del arcángel tiene que ver con la acentuación de la autoridad del Señor en su voz de llamar a los muertos a la vida y de llamar a su iglesia para encontrarse con él. Por otro lado, en la revelación de Mateo, los ángeles son los que recogen a los escogidos, mientras que en el pasaje de Tesalonicenses el Señor con su voz de mando produce la resurrección y el arrebatamiento. Los ángeles en Mateo 24 son los que recogen y reúnen a los escogidos, ¿sí? Y en Tesalonicenses el Señor es el que dice que sean arrebatados o que vengan y los creyentes resucitan los muertos y son arrebatados. Entonces, eh, vamos a ver vamos a ver algunas cosas que están antes de cada pasaje. Dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, dice, seremos arrebatados simultáneamente con ellos en las nubes. El verbo griego que corresponde a arrebatados en español es arpazo, que implica arrebatar algo con fuerza. Lo tenemos allí en Mateo 13:19. Mateo 13:19. Mateo 13:19 dice así, lo voy a leer rápido. Mateo 13:19 dice. Dice Mateo 13:19, de todo el que oye la palabra del reino, no la entiende, viene el maligno y la arrebata. Acá se usa el término harpazo, ¿sí? Ese arrebato con violencia. Viene el maligno y arrebata la semilla, no la toma dócilmente, sino que la arrebata con violencia
que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, ¿no? Y la otra referencia es Hechos 23:10. Lo voy a leer, Hechos 23:10, que dice, Hechos 23:10, dice: y como el altercado arreciara, temiendo el tribuno que despedazaran a Pablo, ordenó que bajara la tropa y lo sacaran de entre ellos por la fuerza. Y acá se usa la palabra jarpazo, es decir, arrebatar con fuerza, con violencia, de forma desprevenida a alguien, en este caso al apóstol Pablo, de la multitud. Mientras que en Mateo 24:31, cuando habla de reunir a los escogidos, no se usa la palabra harpazo. En griego, Mateo 24:31, cuando habla de la reunión de los escogidos, o sea, de los ángeles allí, eh, eh, tomar o recoger a los escogidos, no se usa la palabra harpazo, sino que se usa el término episunago, que significa juntar o reunir sin usar la fuerza y de forma quizás no de forma no desprevenida, es decir, de forma avisada. Es como que esta gente espera que ocurra ese recogimiento, espera que los ángeles, o pueden ver que los ángeles vienen verán que los ángeles vienen y los recogen para llevarlos a la reunión con el Señor, ¿sí? Entonces, en Tesalonicenses se utiliza la palabra harpazo, que se utiliza para denotar un arrebatamiento, un tomar a alguien de forma inesperada y violenta, mientras que en Mateo 24:31 el Señor utilizó la palabra episunago, que significa juntar desde arriba de forma pacífica y esperada. El Señor Jesús utiliza este término en Mateo 23:37, ¿no? Que dice que el Señor intentó juntar a sus discípulos, a los israelitas, como la gallina intenta juntar a los polluelos, y no lo hace con violencia, ¿no? Como lo haría un águila que arrebata a su presa, sino que lo hace con dulzura, ¿no? Lo hace ahí acercándose y tratando de proteger a sus discípulos. Es decir, una reunión agendada, una reunión de forma voluntaria. Tenemos ahí el texto de Lucas 12:1. Lo voy a leer para tenerlo en cuenta, perdón. Lucas 12:1 dice así la escritura. Lucas 12:1 dice allí. 12:1 dice: entre tanto, se habían aglomerado, ¿no? Acá se usa la palabra eh, episunago, se habían juntado de forma voluntaria miles y miles de la multitud, hasta el punto que se pisoteaban unos a otros. Entonces comenzó a decir primero a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, ¿no? Entonces acá el contexto de este versículo nos ilustra, nos ilumina de forma clara que el término episunago no es lo mismo que el término harpazo. Acá se usa otro término porque es otra cosa. Es una reunión pacífica, voluntaria, que se va a dar a través de la asistencia de los ángeles desde arriba, pero no de la misma manera. Tengamos en cuenta eso, no de la misma manera que lo describe Pablo en 1 Tesalonicenses 4:17.
Y estos verbos no se pueden intercambiar. O sea, si yo pongo el verbo eh, epizunago sacando jarpazo de Primera de Tesalonicenses, y en vez de decir serán arrebatados, sino podemos traducir al español serán reunidos simultáneamente con ellos en las nubes. Después se usa otro término que habla de una reunión con un dignatario. Allí también hay una combinación de estos dos verbos y dos instancias, ¿sí? Que ha traído también mucho revuelo, ¿no? En la interpretación de Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 17. Eh, entonces ahí podríamos decir, si se hubiera utilizado el mismo verbo epizunago, podríamos decir que se trata de el mismo evento, pero se utiliza otro verbo para describir la acción del Señor de encontrarse con la iglesia, y ese verbo es harpazo. Bien, otra diferencia clave es la resurrección de los muertos. Esta diferencia es clave, ya que no solo no la menciona de ninguna manera el Señor Jesús en su discurso en Mateo, sino que Pablo sí lo hace. Es el centro de su mensaje, no es el arrebatamiento. El arrebatamiento para Pablo, en el contexto de lo que él está exponiendo en Primera Tesalonicenses 4, es secundario. El arrebatamiento para Pablo en ese contexto es secundario. Para él, el tema principal no es el arrebatamiento de la iglesia, sino la resurrección de los muertos en ese encuentro de la iglesia con el Cristo glorificado. En el arrebatamiento es la resurrección de entre los muertos. Eh, eh, la angustia que los creyentes en Tesalónica tenían en cuanto a lo escatológico. Y en el contexto de Mateo 24 no aparece ninguna conexión con la resurrección de los muertos en Cristo. Sí aparece, sí aparece conexión en el pasaje de Primera de Tesalonicenses capítulo 4 16 17, especialmente el verso 17 con Primera de Corintios 15 a partir del verso 50 creo, más o menos, que habla de la transformación de los creyentes y la resurrección en un abrir y cerrar de ojos. Por eso el evento de Mateo 24 no parece ser el mismo que Pablo menciona en su carta a los Corintios ni a los tesalonicenses. Fíjense que no estamos llegando a esta conclusión a partir de posturas escatológicas ya existentes. Estamos llegando a esta conclusión en un análisis comparativo de forma exegética que nos guía hacia eh, afirmar que lo que dice Mateo 24:31 no es lo mismo que lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del 16 al 17. Es decir, que ese evento no es el mismo evento que Mateo 24:31. Bien, en ambos pasajes tenemos una diferencia más. Se menciona a la trompeta y su toque como precediendo el acto de reunir a los escogidos eh, y resucitar a los muertos en el texto y arrebatar a la iglesia en el texto de Tesalonicenses. Además se menciona la trompeta final de 1 Corintios 15 y la trompeta de, o la séptima trompeta de Apocalipsis capítulo 11. Ahora, el contexto de los pasajes no apoya la tesis de que se refieren al mismo evento. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4
No vemos a un mundo moribundo, azotado por plagas, por cataclismos, a una lluvia de juicios de Dios desde el cielo. Tampoco lo vemos en 1 Corintios 15, pero sí vemos este contexto en la séptima trompeta y en el contexto de Mateo 24:31. O sea, en 1 Tesalonicenses 4:16-17 y en 1 Corintios 15 no tenemos ese contexto de cataclismos, juicios y señales, pero sí lo tenemos en Mateo 24:31 y en Apocalipsis 11, creo que era 11:12, creo, a ver, para estar seguros. El toque de la trompeta final, ¿sí? No la trompeta final, la séptima trompeta, Apocalipsis 11:15 dice, y el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, el reino del mundo ha llegado a ser de nuestro Señor y de su ungido y reinará por los siglos de los siglos. Si se mira el contexto de la séptima trompeta, podemos ver que esta no sirve para reunir a nadie, ni hay una resurrección asociada con ella, sino que después de un glorioso anuncio donde no cabe el rapto de la iglesia, se introduce los 7 juicios finales de las copas de la ira. ¿Sí? Eso lo tenemos en el libro de Apocalipsis. Por eso, quienes conectan Apocalipsis 11:15 con Mateo 24:31 están equivocados. ¿Por qué? Porque el mismo texto apunta y el contexto del pasaje apunta a otra cosa. Entonces, podemos llegar a concluir, teniendo en cuenta esta comparación exegética de estos dos textos más otros que hemos introducido, que Mateo 24:31 no está presentando ni el mismo tema, ni el mismo contexto, ni el mismo evento, ni el mismo, perdón, ni la misma circunstancia de Primera de Tesalonicenses capítulo 4 16 al 17. Entonces, bíblicamente, sin acudir a ninguna teología, a ninguna postura escatológica, podemos decir que Mateo 24:31, que habla de la reunión de los escogidos, no puede hablar de lo mismo que 1 Tesalonicenses 4 16 17, que habla del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, concluimos que la reunión de los escogidos de Mateo 24:31 no es el arrebatamiento de la iglesia y el encuentro del Señor con ella y con los muertos en él de Primera de Tesalonicenses 4 16 17. Y además, Apocalipsis 11:7 con 11:15, perdón, con respecto a las trompetas, no está en el contexto del arrebatamiento de la iglesia, sino que está en el contexto del final de la gran tribulación, en el contexto específico y natural de el desenlace de los juicios que presenta Apocalipsis y no tiene nada que ver con el arrebatamiento de la iglesia, ¿sí? No voy a llegar a la conclusión obvia del pretribulacionismo, sino simplemente a la conclusión explícita de este detallado estudio comparativo, resumido, pero que tiene que no tiene fallas, resumido, pero que no tiene fallas, que Mateo 24:31 no habla del arrebatamiento de la iglesia, ¿sí?
Por lo tanto, eso es un evento que ha de ocurrir al final, cuando Cristo venga. Y no es la iglesia la que es recogida, la que es reunida, sino que es otro grupo, ¿sí? Yo hice un video anteriormente que hablé un poquito de esto y lo tenemos que concatenar con Isaías, eh, bueno, con la profecía de Isaías, Isaías 27 creo que era. Tenemos que unirlo con la profecía de Isaías, ¿sí? Entonces, Mateo 24:31 no habla del rapto de la iglesia al final de la tribulación, sino que habla de otra reunión. Y mm, Primera Tesalonicenses 4:16-17 sí habla del arrebatamiento de la iglesia, que al parecer no tiene nada que ver con la reunión de Mateo 24:31, ¿sí? Cada uno llegue a las conclusiones que le lleve el estudio personal de la palabra de Dios, guiado siempre por el Espíritu Santo de Dios. Puede ser que discrepemos, ¿no? La postura que tengo yo personal, escatológica del arrebatamiento antes de que comience la tribulación, quiero aclarar, no es la postura que presenta la iglesia a la cual yo sirvo al Señor, la iglesia nazareno. La iglesia nazareno está dentro de una postura eh, escatológica que tiene que ver con la escatología del nuevo cielo y la tierra nueva, ¿sí? La restauración de todas las cosas a la cual yo ascribo. Yo estoy convencido de que eso ha de ocurrir tanto en el milenio como en lo que describe Apocalipsis 21-22, Isaías 65 y Segunda de Pedro capítulo 3. Ahora, hay discrepancias siempre en cuanto a cuándo ha de ocurrir el arrebatamiento. Eso no nos debe separar, ¿sí? Eso quizá nos deja en posturas distintas en cuanto a ese evento, pero yo creo que el Señor va a venir. Creo que el Señor ha de arrebatar a su iglesia. Creo que la iglesia se ha de juntar con el Señor. Que, que el amado, el esposo, ha de encontrarse con la esposa. ¿Cuándo será? Bueno, fecha y hora no sabemos y no hay que buscar fecha y hora. También quería hacer este video en el contexto de que hace un mes más o menos se habló mucho del tema de poner otra vez un pastor africano, puso una fecha del arrebatamiento, mucha gente quedó decepcionada y muchos usan eso para decir, bueno, la doctrina del arrebatamiento antes de la tribulación o antes de la segunda venida de Cristo es equivocada. Bueno. Dejemos que sea la escritura la que nos guíe a la postura correcta y no nos dividamos. Y tampoco permitamos que nuestra postura nos lleve a dañar a la iglesia, a dañar al cuerpo de Cristo, ¿sí? Yo les animo a dejarse guiar por el Espíritu Santo de Dios y a través de la lectura profunda, concienzuda y eh, diaria de la escritura. Bueno, terminamos acá. Que Dios te bendiga en gran manera. No dejes de visitar mi canal y si no sos parte te animo a suscribirte porque es de verdad gratis. No tenés que pagar absolutamente nada. Nos vemos en el próximo video de este canal, tu canal Teología Arminiano Wesleyana del Nazareno.